Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría volver a encontrarnos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, porque hoy, amigos y amigas, nos sumergimos en un tema que sé que a muchos de ustedes les tiene el corazón a 1000 por hora, la épica historia de Demet y Can. Sí, así es, vamos a desmenuzar esa conexión tan especial, esa química explosiva que vimos florecer en pantalla, y la pregunta del millón que nos persigue: ¿renace el amor? ¿Habrá una segunda oportunidad para ellos? ¿O se acabó definitivamente? Prepárense porque hoy vamos a analizarlo a fondo, con lupa y con el corazón en la mano. Como ya saben, soy una apasionada de las series turcas. Me declaro fan incondicional, adicta confesa a sus tramas, a sus paisajes, a sus personajes y, por supuesto, a las historias de amor que nos hacen suspirar, reír, llorar y, en definitiva, sentirnos vivos. Y la de Demet y Can, amigos, es una de esas historias que te atrapa desde el primer capítulo, de esas que te enganchan y no te sueltan hasta el final. Esa chispa que tenían, esa forma en que se miraban, era mágico. Era palpable, tangible, como si el aire se electrificara cada vez que estaban cerca. Esos encuentros fortuitos, esas conversaciones llenas de sarcasmo, de dobles sentidos, de secretos a medio revelar, era como ver una obra de arte en movimiento. Pero como en toda buena historia, el camino no fue fácil. No. Hubo obstáculos, malentendidos, momentos de muchísima tensión, secretos enterrados, y por supuesto corazones rotos. Y como en toda historia de amor épica, llegaron a un punto crucial, a un punto que nos dejó a todos con la boca abierta, el corazón en un puño y preguntándonos: ¿y ahora qué? En este vídeo vamos a desglosar absolutamente todo. Vamos a repasar cómo empezó su historia, esos primeros encuentros, esa primera mirada, esa atracción inicial que lo cambió todo. Vamos a analizar los altibajos que vivieron, las pruebas que tuvieron que superar, los momentos que nos hicieron reír a carcajadas, llorar a moco tendido y, sobre todo, soñar con un amor tan intenso como el suyo. Y por supuesto vamos a explorar las pistas, las señales, los pequeños detalles que nos dejan entrever qué podría pasar en el futuro. ¿Están listos para sumergirnos de lleno en este drama romántico? Pues prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra, con el máximo cuidado. Antes de empezar con el análisis propiamente dicho, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles algo que me ayuda muchísimo: suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series turcas, análisis de personajes, comentarios de actualidad y todas las novedades que surgen en el apasionante mundo de las novelas turcas. Además, cada suscripción, cada like, cada comentario, me llena de energía y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Es como un abrazo virtual que me da fuerzas para seguir adelante. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse nada y comencemos. Ok, retrocedamos un poco en el tiempo. Volvamos a esos primeros capítulos, a esos primeros momentos que nos engancharon desde el principio. Recordemos cómo empezó todo entre Demet y Can. Desde el primer encuentro, la tensión era palpable. La dinámica entre ellos, las miradas furtivas, las conversaciones llenas de sarcasmo, de indirectas, y a la vez, de una innegable atracción, era como ver un volcán a punto de entrar en erupción. La química era innegable, amigos. Era algo que se sentía en el aire, algo que traspasaba la pantalla y nos hacía vibrar a todos. Y creo que todos, desde el primer momento, sabíamos que esto iba a acabar en algo grande. Esa primera mirada, ese primer roce, esa primera conversación, todo nos indicaba que estábamos a punto de presenciar una historia de amor inolvidable. La forma en que se desafiaban, en que se provocaban, en que se entendían con una simple mirada, era fascinante. Y por supuesto, la forma en que se resistían a su atracción, esa lucha interna entre la razón y el deseo, le añadía aún más intensidad a la historia. Y claro, como en toda buena historia de amor, no todo fue color de rosa. Por supuesto que no. Hubo obstáculos, secretos, celos, malentendidos, mentiras. Todo eso que de alguna manera pone a prueba la fuerza del amor. Situaciones que nos hicieron cuestionar todo, que nos llevaron al límite de la angustia y de la desesperación. Cosas que pusieron a prueba su relación una y otra vez, que los obligaron a enfrentarse a sus miedos, a sus inseguridades, a sus propios demonios. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. ¿Por qué? ¿Cómo superas todas esas barreras?
¿Cómo reconstruyes la confianza después de que ha sido rota? ¿Es posible volver a enamorarse de la misma persona después de haber sufrido tanto? El camino de Demetican estuvo lleno de curvas. Muchas curvas. Hubo momentos de felicidad extrema, de esos que te hacen creer. En el amor verdadero, en el amor que lo puede todo. Momentos de esos que te hacen sonreír, que te llenan el corazón de alegría y esperanza. Pero también hubo momentos de dolor, de decepción, de esos que te hacen dudar de todo, que te rompen el alma en 1000 pedazos. Momentos en los que creímos que la historia llegaría a su fin. Y creo que es precisamente esa montaña rusa de emociones lo que nos enganchó tanto a su historia. Nos identificamos con sus miedos, con sus inseguridades, con sus anhelos. Vimos reflejados en ellos las complejidades del amor y las dificultades que conlleva. Vimos en ellos la fragilidad humana, la capacidad de amar, de perdonar, de sufrir y sobre todo, de aprender y crecer. Ahora, vamos a lo importante, vamos a lo que realmente nos tiene en vilo. ¿Qué pistas nos dan para saber si hay una segunda oportunidad para ellos? ¿Hay esperanza para que revivan el amor? Bueno, aquí es donde las especulaciones y los análisis se ponen realmente interesantes. Aquí es donde nos convertimos en verdaderos detectives, buscando pistas, descifrando códigos, interpretando cada gesto, cada palabra. Hay que fijarse en pequeños detalles, en las miradas, en las palabras que no se dicen. En el lenguaje corporal, que a veces es mucho más revelador que cualquier diálogo. Un simple gesto, un acercamiento, una sonrisa, una lágrima, pueden revelar mucho más que 1000 palabras. ¿Cómo se miran cuando se cruzan? ¿Hay un brillo especial en sus ojos? ¿Hay una tensión no resuelta en el aire? ¿O por el contrario, solo hay indiferencia? Hay que analizar la forma en que se relacionan después de la separación, después de todo lo que han vivido. ¿Se evitan, se ignoran, como si nunca se hubieran conocido? ¿O por el contrario, buscan cualquier excusa para estar cerca? ¿Buscan cualquier oportunidad para encontrarse, para hablar, para simplemente estar en el mismo espacio? ¿Hay resquicios de esa antigua conexión? ¿Esa chispa que parecía haberse apagado, todavía late en algún lugar? ¿Todavía hay un eco de esa pasión que los unió? ¿Se apoyan mutuamente en otras situaciones? ¿Se preocupan por el bienestar del otro? ¿Se tienden la mano cuando uno de ellos está en problemas? ¿Se demuestran apoyo mutuo en otras situaciones? ¿Hay respeto, admiración, cariño? ¿O solo hay resentimiento, rencor, olvido? Además, es crucial entender cómo han evolucionado como personas, cómo han madurado, cómo han aprendido de sus errores. ¿Han aprendido de sus errores del pasado? ¿Han analizado las causas que los llevaron a la ruptura? ¿Han cambiado sus prioridades? ¿Están dispuestos a comprometerse y a ceder, a entender el punto de vista del otro? ¿Son capaces de ponerse en el lugar del otro, de ver el mundo a través de sus ojos? Porque al final una relación exitosa se basa en el respeto, la comunicación, la empatía y sobre todo en la voluntad de construir algo juntos, de construir un futuro en común. Y esa es la clave para una segunda oportunidad, la clave para que el amor, en el caso de que aún exista, pueda florecer de nuevo. Debemos prestar atención a las posibles tramas que se podrían desarrollar en el futuro. ¿Qué papel juegan los amigos, la familia y el entorno en general? ¿Apoyan una reconciliación? ¿O por el contrario, son un obstáculo? ¿Habrá nuevos personajes que amenacen su relación? ¿Personas que intenten interponerse entre ellos? ¿O por el contrario, los ayudarán a reencontrarse, a darse cuenta de lo que sienten? ¿Qué papel juegan los secretos del pasado? ¿Algún hecho inesperado podría cambiar el curso de la historia? ¿Alguna revelación podría aclarar malentendidos y allanar el camino hacia la reconciliación? En resumen, para saber si Demet y Can tienen una segunda oportunidad, debemos analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra. Debemos ser detectives y buscar las pistas que nos den la respuesta, las señales que nos indiquen hacia dónde va la historia. Debemos ser analistas interpretando cada escena, cada diálogo, buscando las claves que nos permitan entender el futuro de su relación. Y por supuesto debemos estar abiertos a la posibilidad de que el amor, a veces, es más fuerte que cualquier obstáculo, que el destino tiene sus propias formas de unir a las personas, que el amor verdadero siempre encuentra una manera de resurgir, incluso después de la más dura de las tormentas. Ahora hablemos del final. ¿Qué podemos esperar?
¿Cómo termina su historia? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco más difíciles, porque la verdad es que depende de cada historia, de cada serie, de la voluntad de los guionistas y de lo que el público quiere. Pero lo que sí puedo decir es que el final, sea cual sea, no será simple. No será un final feliz con fuegos artificiales, con un "y vivieron felices para siempre" predecible y forzado. Ni tampoco un final trágico con un adiós definitivo, con un final que nos deje con el corazón roto y sin esperanza. Lo más probable es que sea algo más realista, más humano. Quizás terminen juntos, no. Quizás decidan tomar caminos separados, pero conservando un cariño especial, un respeto mutuo. Quizás decidan darse una segunda oportunidad y luchar juntos por su amor. O quizás simplemente la vida los separe para siempre, pero dejando una huella imborrable en sus corazones. Pero lo importante es que pase lo que pase, habrán aprendido algo valioso. Habrán crecido, habrán madurado. Habrán experimentado el amor en todas sus dimensiones, en todas sus facetas. Habrán aprendido a amar, a perdonar, a dejar ir, a construir y a reconstruir. Y sobre todo habrán vivido una experiencia que los marcará para siempre. Una experiencia que los convertirá en personas diferentes, más fuertes, más sabias, más conscientes de lo que realmente importa en la vida. Y aquí es donde mi opinión entra en juego. Creo que al final, lo que realmente importa es si Demet y Can encuentran la felicidad. Si encuentran la paz interior. Si están dispuestos a luchar por ella, a pesar de todo. Y si al final, ese amor que sintieron el uno por el otro es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo, como para vencer cualquier adversidad, como para resistir el paso del tiempo. Así que, ¿reviven el amor? La respuesta, amigos, es que depende. Depende de muchos factores, de sus decisiones, de sus acciones. Depende de la voluntad de los guionistas, de la química de los actores, del cariño del público. Depende del destino, de la vida misma, que a veces nos depara sorpresas inesperadas. Pero lo que sí sabemos es que su historia nos ha dejado una huella imborrable. Nos ha hecho soñar, reír, llorar y sobre todo creer en el poder del amor, en la capacidad de amar, de perdonar, de superar cualquier dificultad. Y bueno, con esto llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, que hayan disfrutado de esta inmersión en la apasionante historia de Demet y Can. Sé que es una historia que nos toca el corazón a todos, y me encanta poder compartir mis reflexiones con ustedes, debatir sobre sus teorías, compartir sus sentimientos. Quiero agradecerles por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por su apoyo incondicional. Saber que hay tanta gente apasionada por las series turcas como yo, me motiva mucho a seguir creando contenido, a seguir compartiendo mis análisis, mis opiniones, mis teorías. Así que, por favor, déjenme sus opiniones en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la historia de Demet y Can? ¿Creen que tendrán una segunda oportunidad? ¿Creen que la historia de amor aún no ha terminado? ¿O piensan que es el final definitivo? Me encantaría leer sus teorías y debatir sobre el tema. ¿Qué pistas ven ustedes? ¿Qué detalles les llaman la atención? ¿Qué esperan para el futuro de Demet y Can? Sus comentarios son muy valiosos. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima aventura.